Dios le bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con este estudio que también lo estamos transmitiendo para los hermanos que no pudieron venir, o los hermanos en Belén, en Anserma y en cualquier lugar que nos quieran ver y compartir también estas enseñanzas. Y hoy vamos a hablar de este tema. A todos nos gustan las cosas fáciles, el mínimo esfuerzo. Mientras menos nos cansemos, menos luchemos, nos gustan las cosas regaladas, gratis, lo que no nos cuesta, eso nos gusta, eso es lo que nos gusta, hermanos. Y vamos a mirar en esta noche, hermanos, realmente ahí está la pregunta: ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Entonces, hermanos, vamos a estudiar este tema y vamos a mirar la diferencia entre querer las cosas fáciles y realmente, como respondiendo a esta pregunta, hermanos, ¿cuánto cuesta seguir a nuestro Señor? Y a Jesús le sucedió, hermanos. Realmente nuestro Señor, hermanos, no la tenía fácil, nunca la tuvo fácil, hermanos. La salvación, hermanos, tiene un costo muy grande, hermanos, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16:21 dice la palabra, hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía, hermanos, lo que se le venía encima. De hecho, antes de su muerte, Él estuvo orando a Dios. Y Él le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y dice la palabra, hermanos, que sudaba como gotas de sangre. Estaba en tremenda agonía, hermanos. Él conocía las profecías. Isaías 53, lo conocemos, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Y dice que fue humillado, fue azotado, maltratado, hermanos, vituperado. Es más, murió por nosotros los pecadores, y en aquel tiempo lo desecharon, hermanos, y lo siguen desechando los hombres. Y por eso hemos preparado este estudio, hermanos. Jesús no la tenía fácil, hermanos. Y hay muchas personas que creen que esto es muy fácil. Los ha uno escuchado de palabra que quieren venir, pero no vienen. Se preocupan por sus vidas, por sus vestidos, por sus trabajos, por pasear, por vivir bueno, por vivir fácil. Quieren tener la salvación, pero de una manera que fácil. No es de una manera fácil, hermanos. Miremos el costo de ella. Pedro pensaba como nosotros, hermanos. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo me imagino a Pedro. Jesús tenía a estos tres amigos: Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo, que es el mismo Santiago. Yo me imagino que Pedro, con la confianza que le tenía al Señor, se paró al frente de él, y es posible que le haya colocado las manos ahí en el pecho y le dijo: ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo así que usted va a morir? ¿Que a usted lo van a matar? En ninguna manera permita que esto le acontezca. La respuesta de Jesús, hermanos, no se hizo esperar, y dice el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. El adversario, el enemigo,
obviamente no quería que nosotros fuésemos, ¿qué? Salvos. Y estaba orando ¿en quién? En Pedro, hermanos. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba escrito, acabamos de citar Isaías 53, que el Cristo había de padecer, como dice también en Hechos capítulo 10, en un discurso del mismo apóstol Pedro. El Cristo había de padecer, hermanos, dice la palabra, hermanos, allá en Isaías 53, y en otras escrituras, ser muerto. Dice, se dispuso su sepultura entre los impíos, dice allá la profecía de Isaías, mas con los grandes fue en su muerte. El Señor Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice Isaías, hermanos, verá linaje, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice más, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pedro, al igual que nosotros, quería que la salvación fuera de una manera que fácil. Pedro después lo entendería y lo vamos a ver, hermanos, en el estudio, hermanos. Nosotros generalmente somos así, no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿qué? En las de los hombres. A esta hora muchos pueden estar en sus casas justificándose. Pues yo trabajé muy duro y estoy muy cansado. No necesito ir. De pronto el domingo. Otros, gracias a Dios, hacen el esfuerzo. Gracias, hermanos, por estar aquí en esta noche, hermanos. Apreciamos mucho ese esfuerzo que hacen por estar acá reunidos como iglesia. Es una bendición, hermanos, hoy en día, en medio de esta pandemia. Sabemos de hermanos en ciudades grandes que no se han vuelto a reunir hace más de un año. No se han podido volver a reunir como iglesia. Lo están haciendo a través de Zoom o de estos medios digitales, hermanos. Entonces, pongamos la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Jesús tenía puesta la mira. Siempre estuvo consciente de ello, hermanos. Dice más nuestro Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a ellos y a nosotros. Porque seguramente, pues como vemos en el contexto, Él les dijo a todos lo que le iba a suceder. Sino que Pedro, que era como el que más lideraba ahí entre ellos, lo reconvino y le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Les dijo Jesús, hermanos, en el contexto inmediato podemos concluir que Él les dijo, si ustedes no están dispuestos a padecer lo que yo voy a padecer, a morir, porque yo voy a morir, y de alguna manera les estaba diciendo que ellos también iban a padecer la misma que muerte. La mayoría de ellos murieron por la causa de Cristo. Aquel Pedro que le dijo, en ninguna manera esto te acontezca, pues dice la historia que también fue ¿qué? Crucificado. Dicen que él quiso ser crucificado cabeza abajo, que porque era indigno de ser crucificado como el Maestro. Entonces Jesús les dijo, si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. Más adelante les tocó lo mismo, hermanos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, entendamos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. No nos negamos a irnos de paseo y llegar tarde, pero sí nos negamos a venir una hora a la congregación. No llegamos tarde al trabajo, pero llegamos tarde ¿a dónde? A la iglesia, hermanos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces, hermanos, tenemos que negarnos a los placeres, negarnos al pecado, hermanos. Negarnos a placeres, por ejemplo. No podemos negociar, hermano, el domingo, por ejemplo, por ir a practicar algún deporte o por irnos para la piscina.
Primero está ¿quién? Dios. No hemos entendido, hermanos, que hay que amarlo por sobre todas las cosas. Si usted se quiere salvar de una manera fácil, entienda de una vez que no se va a salvar, porque no es fácil, como lo vamos a ver al final. Jesús exige, hermanos, si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. He hablado con mi esposa, mire, es muy fácil que uno los visite en sus casas. Ahora, también es fácil venir acá, pero a veces la queremos tan fácil que no venimos. Hay hermanos que ya se hicieron un lavado de cerebro, pero para lo malo, y determinaron que no vienen sino el domingo, no más. Inclusive a veces vienen, llegan y se sientan por allá en la última silla, y ni saludan. Hay hermanos que llegan de últimos y se van ¿de qué? De primeros. Es complicado, hermanos. Es complicado esto, queridos hermanos. Entonces, hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos. Así como Cristo se sacrificó, nuestra salvación, hermanos, fue con sangre, hermanos. Fue a costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, hermanos. Entonces esto no es fácil, hermanos. Si usted está pensando que es fácil, entiéndalo de una vez. No se va a salvar, hermanos. Continúa diciendo, vamos a mirar el ejemplo de Pedro, hermanos. Pedro, que le reconvino y le dijo, de ninguna manera esto te acontezca, fue entendiendo cómo era el compromiso con el Maestro. Mateo 19, 27. Ahora vamos a ver la otra parte de esta historia, hermanos. Es la historia del joven rico. Pero Pedro le dice, porque Pedro está preocupado porque el Señor acaba de decir que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Y entonces Pedro le dice, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire, hermanos, entendamos que si nos toca dejar por el Señor amigos, a mí me da tristeza que nosotros, por ejemplo, estemos andando con personas excomulgadas que están andando mal. Otra cosa son pueden haber personas excomulgadas, pero que no están andando mal y uno de alguna manera les da ejemplo. Pero juntándonos con personas excomulgadas que están andando mal, que han renegado de la fe, hermanos, no lo hemos dejado todo, hermanos. ¿Y de qué manera lo estamos siguiendo, por ejemplo? Dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro había dejado su familia, más abajo lo dice, su trabajo, su vida. Por eso el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí, que la hallará. Lo que para él era su vida, le cambió totalmente. Jesús le dijo, es más, a él y a los otros discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Eso les había dicho Jesús. Versículo 28, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o amigos, o trabajos, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Pedro lo fue entendiendo, hermanos. Pedro era muy atravesado, hermanos. Ustedes saben que ahí le dijo al Señor que él no lo iba a negar, que así le costara la vida. Pero lo negó. Pero el Señor sabía quién era Pedro. Después Jesús lo reconfirma, le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? Yo uso la palabra lo desniega. Él lo negó 3 veces. Jesús le dice, tú me amas, para que él 3 veces también diga que lo ama. Y el Señor sabía que era de verdad, que lo amaba. Y seguramente dio su vida por el Maestro. Tomó su cruz,
lo dejó todo, como dice esta escritura, y entendió cuál era la recompensa, hermanos. Mal paga el diablo al que bien lo sigue. El mundo, hermanos, pasa y sus deseos, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces no entendemos por qué nos cuesta tanto seguir a Cristo de verdad, hermanos. Tenemos el caso también del apóstol Pablo, hermanos. Filipenses 3:7, Pablo también lo entendió, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestra vida pasada, hermanos, nuestros negocios turbios, todas las cosas que nos ataban, hermanos, tienen que haber quedado atrás y hoy en día son ¿qué? Basura, hermanos. Eso pensaba el apóstol. Él hacía tiendas, usted lo sabe, y le tocó hacerlo. Y su conocimiento, el contexto dice que él era instruido a los pies de Gamaliel y él se podía gloriar, hermanos, de ser un hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, judío, hermanos, irreprensible en cuanto a la ley, pero todas esas cosas las estimaba ya como pérdida porque él quería era conocer y servir a Cristo. Él entendió el costo de la salvación. El mismo Pablo dijo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Él literalmente, hermanos, tomó la cruz y le siguió. Fue azotado muchas veces y fue muerto por la causa de Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo deseaba morir como Cristo y lo consiguió. Cuenta la historia que murió como él, hermanos. No es fácil. Si usted cree que es fácil, no se va a salvar, hermanos. Usted que está en la casa y que la quiere fácil y que no viene porque no quiere, porque decidió no venir, entienda de una vez, hermano, que no es fácil. Usted que no se quiere bautizar, entienda que no es fácil, que lo debe hacer. Es que si me bautizo, mi familia se va a enojar conmigo, mis amigos van a decir que yo me enloquecí. Si no lo hace, no se va a salvar. Entiéndalo. Si no toma la cena, hermanos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no lo hace, no se va a salvar, hermano. Entienda de una vez eso, querido hermano. Siguió el Señor diciendo, hermanos, versículo 26, ahí en ese contexto de Mateo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hemos entendido, queridos hermanos, el valor del alma. El cuerpo puede morir, pero el alma es ¿qué? Inmortal, dice la palabra del Señor. Mateo 10:28, ahí mismo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden ¿qué? Matar. El valor del alma es incalculable, hermanos. Nos preocupamos por este cuerpo, cómo comer bien, cómo vestir, por el gimnasio, por tantas cosas, por el deporte, por conseguir dinero, hermanos, por pasear, pero, y Dios, el alma, hermanos, su alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? Decíamos que íbamos a ver la segunda parte de la historia, donde Pedro dice, nosotros lo hemos dejado, ¿qué? Todo. Porque la primera parte habla de un hombre rico, que tal vez lo había ganado todo, pero no entendía el valor de ¿qué? Del alma. Ya lo vamos a ver enseguida, hermanos. Entonces, yo cada que leo esta frase hace muchos años, entendí lo siguiente, hermanos. Uno pudiera pensar, sí,
Es posible que hayan hombres que lo consiguieron todo en este mundo, tuvieron muchas mujeres, muchas fincas, muchos carros, muchos negocios, conocieron todo el mundo, pasearon por todo el mundo, gozaron de los placeres y perdieron su alma. Pero que hay aquellos que no tuvieron nada, que llevaron una vida bien complicada por no creer en el Señor, sufrieron toda clase de cosas, hermanos, nunca tuvieron dinero y también perdieron ¿qué? Su alma, hermanos. Tremendo. O sea, tenemos que mirar esto, hermanos, de esa manera. Ahora, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, el Señor murió por usted, por mí, por toda la humanidad, hermanos, y esto no es gratis, entendamos eso. El hecho de que la Biblia diga que es por gracia, como dicen por ahí, hay una gracia barata, hermanos. Algunos enseñan que la salvación no se pierde y que eso ya es un regalo y que nadie se la puede quitar, así usted haga con su vida lo que a usted le dé la regalada gana. Usted sigue andando en el pecado y piensa que se va a salvar así. Esa es la salvación gratis. No es así, hermano. Entendamos que no es así. Sí es por gracia, pero la gracia de Dios, dice en Tito, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Eso nos enseña la gracia de Dios. La gracia de Dios, entendamos qué es, lo hemos explicado muchas veces. No es que la gracia sigue estando ahí, la gracia es que nos perdona nuestros pecados que pasados, entiendan eso, por Dios. La gracia de Dios nos perdona nuestros pecados pasados, con la mira en que vamos a practicar su justicia, hermanos. No se deje engañar de la gracia barata de aquellos que se quieren salvar de una manera fácil, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra. Y vamos a mirar lo que le pasó a este hombre rico, hermanos, que lo consiguió todo, pero no entendía el valor del alma. Entonces vino uno y le dijo, Mateo 19:16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Queremos salvarnos, hermano, guarde los mandamientos, esos. Queremos entrar en la vida, tiene que bautizarse. No crea que porque viene de vez en cuando y dice que es cristiano. Conozco personas que vienen acá y dicen que son cristianos. No es que yo soy creyente, pero no se quieren ¿qué? Bautizar. No se va a salvar, hermano. Y ahorita vamos a ver qué nos espera, hermanos. ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ustedes oyeron lo que hizo el joven. Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No es gratis, hermano, no es gratis. La gracia es que se nos perdonan los pecados pasados, con la mira en que de ahí en adelante vamos a practicar su justicia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Romanos 6, porque dice allá el texto de Mateo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará cada uno conforme a sus obras. Hay que trabajar por la salvación, hay que perseverar. El que no quiere perseverar no se va a salvar. El que a la mitad del camino mira hacia atrás y se devuelve, no se va a salvar, hermanos. El que está siendo tibio, el Señor lo va a vomitar ¿de dónde? De su boca. Hermanos que venían viernes, sábado y domingo y decidieron venir no más que día, el domingo. Y he hablado con algunos, no, yo estoy el viernes en la casa. Tremendo, hermanos. Romanos 2:6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria
y honra e inmortalidad. Es un trabajo que se busca, es algo en lo que se persevera, hermanos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A veces mi esposa me dice, Marta y a otros, enseñe esto, hable de esto. De todo hablamos. A veces nosotros los predicadores ya no sabemos de qué hablar, ni cómo decirlo. Hermanos, porque nos volvemos como contenciosos, rebeldes a la verdad. Y nos complacemos ¿en qué? En la injusticia, en la desobediencia, hermanos. Continúa diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No es gratis la salvación, hermanos. Y las malas obras no se van a quedar sin castigo. No, el Señor es muy buena gente. No, hermano, entienda que no. Va a recibir lo que usted está sembrando. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vale la pena hacer lo bueno, perseverar hasta el fin. Vale la pena, hermanos. No cansarnos de hacer el bien, dice la palabra, hermanos. Vale la pena. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces entendamos, queridos hermanos, que no es gratis. Vamos a terminar con esta escritura. Y yo quiero que usted se la grabe. El que diga que la salvación es fácil, le está mintiendo, lo está engañando. Está hablando de parte de aquel Satanás que tentó a Pedro, hermanos. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, grábelo, remárquelo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si le están enseñando que la salvación es fácil, le están mintiendo, lo están engañando, hermanos. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No es fácil, hermanos. Si usted la quiere fácil, aquí no es. Aquí no es, está en el lugar equivocado, hermanos. El Señor lo invita, lo estamos invitando con esta palabra, hermanos, a que reconsidere su camino, a que enderecemos las sendas torcidas y las hagamos derechas, a que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, hermanos, a que nos arrepintamos y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque la salvación no es fácil, hermanos, y no es gratis. La gracia, ya entendió qué es la gracia, hermanos. O sea, sí es gratis, porque Él lo hizo todo, pero cuando usted lo acepta y lo recibe, usted tiene que perseverar, usted tiene que luchar, usted tiene que hacer las obras de Dios, hermanos. Como dice en Efesios, como dice en Romanos, como dice acá y como dice por todo el Nuevo Testamento y por toda la palabra del Señor, hermanos. Entonces, queridos hermanos, que Dios los bendiga y entendamos de una vez por todas que no es tan fácil, queridos hermanos.